El Salvador va a cerrar este año con aproximadamente 4.500 a 4.700 salvadoreños asesinados. Eso nos da un índice de homicidio alrededor del 65 a 100 a, por población. El promedio mundial es 6. Para niveles epidémicos son arriba de 10 y nosotros cerraremos en 65. Entonces, elevemos el reto de un solo. Seamos la primera generación de salvadoreños en ver la paz en este país. Y después de escuchar todas estas maravillosas charlas, esa pregunta, la respuesta y a la que me autorrespondo es: yo creo que este país puede ver la paz en los próximos años. Durante la Segunda Guerra Mundial existió un soldado llamado Desmond II, que es lo que ustedes ven ahí, y lo ven relativamente pequeño, débil aparentemente, pesaba aproximadamente 145, 150 libras. Durante la Segunda Guerra Mundial, durante un periodo entero de 12 horas, él fue capaz de trasladar a 75 de sus compañeros que fueron heridos en combate y bajarlos a través de un peñasco. Desmond II era un soldado muy singular. Primero era pacifista y no llevó armas, nunca llevó armas a la guerra. Lo segundo es que cuando se le preguntaba que cómo lo hizo, Desmond II decía que durante todo el proceso le estaba pidiendo a Dios que le diera fuerza para salvar a uno más. Él jamás pensó de entrada: voy a salvar a 75 de mis compañeros durante 12 horas. El ejército, en lo personal, me enseñó a una temprana edad una cosa que se llama el punto muerto. El punto muerto es cuando físicamente estás totalmente desgastado y la gente te está gritando y otras cosas para que sigas y sigas y sigas. Y ese es el punto a donde pasan dos cosas. Te das por vencido porque físicamente ya no puedes más, o entras en una especie de calma mental. Y en esta calma mental algo sucede en tu cuerpo que entras en una fase llamada el segundo aire. Y ese segundo aire es lo que permite a muchos de nosotros hacer realmente cosas maravillosas. Creo poder hablar por la inmensa mayoría de neurocirujanos. Lo que ustedes están viendo ahí es una cirugía cerebral de base de cráneo. Esas cirugías suelen ser bastante largas, 6, 8 horas en la misma posición tratando de remover pedazos de tumores de áreas muy delicadas. Y entradas las horas en quirófano, empezamos a entrar en una especie de punto muerto. Y sabes que estás en este punto muerto porque las cosas se ponen más difíciles, te empiezan a doler los hombros, los movimientos se vuelven más torpes, y el que te está ayudando o tu amigo te dice: mira, ya le quitamos suficiente, ahí déjalo, está bien, así quedó bien. Pero tú sabes que abajo de esas mantas está un hijo, o un papá, o una mamá, y que tenés que seguir, porque el resultado de si no sigues puede ser catastrófico para esa familia. Y importante es que lo puedas hacer sin dañar a las personas. Definitivamente que cualquier médico se los puede decir, se los voy a decir de mi experiencia como neurocirujano. Hay pacientes tan singulares que tú piensas que lo único que les queda es fallecer. Pero algo pasa en ese paciente que yo no te lo puedo explicar, que empiezan a recuperarse de un punto extremadamente grave a donde todo se había perdido, y se empiezan a recuperar de una manera tan rápida que se recuperan más rápido que las personas normales, por lo menos a mi impresión. Algunas personas le llaman a esto casualidad biológica, buena suerte, y algunos le llamamos a estos milagros. Lo que sí sabemos es que para pasar del punto muerto a este segundo aire, de pasar de la desesperanza a la esperanza, se requiere voluntad. Se requiere voluntad, y eso requiere un gran consumo de energía a nivel cerebral.
Por supuesto, es más fácil darse por vencido, es más fácil tirarse a los leones, o es más fácil simplemente vámonos del país porque en el país no hay nada que hacer. Es más fácil la desesperanza. En esencia, el cerebro funciona por vía de dos caminos. El camino más primitivo, le vamos a llamar ganglios de la base en esta oportunidad, que está 100% enfocado en mi sobrevivencia. Es decir, el actuar bajo los ganglios de la base, todos los demás, ustedes, no existen. Si se empieza a quemar el teatro, yo voy a salir corriendo de acá porque son mis ganglios de la base los que están activados. Entonces, al igual que ustedes. Pero lo interesante de esto es que hay otra área mucho más importante, mucho más grande, que es nuestra corteza prefrontal. Nuestra corteza prefrontal tiene la capacidad de darnos y preocuparnos por los demás. Tiene la capacidad de entregar unas cosas maravillosas como los que ustedes han visto que han presentado los diseñadores, que son pensamientos divergentes que nos ayudan a encontrar soluciones a problemas muy complejos, pero también de una área específica que se llaman los pensamientos flexibles. Y los pensamientos flexibles, en esencia, tienen que ver en cuánto yo comprendo un pensamiento diferente al mío. Aunque yo no lo asimile y no diga, bueno, ahora voy a pensar así, pero sí me da la capacidad de entender de a dónde viene ese pensamiento. Y eso requiere un montón de energía. La área prefrontal gasta energía y por eso es que a veces cuesta acceder a ella. Otra de las cosas interesantes de este sistema es que cuando está activada la vía de sobrevivencia bajo estrés, la corteza prefrontal queda inactiva. Es decir, yo no puedo pensar en estas cosas filosóficas si estoy tratando de sobrevivir. En el 2014, las cosas estaban pasando de una manera espectacular desde el punto de vista profesional, familiar. Estábamos estrenando casa con mi esposa, nuestro tercer hijo habían recién nacido, pero había algo que no hacía clic, había algo que se veía, se sentía raro. Yo no entendía realmente qué era, pero estaba viendo síntomas que ya los había visto antes, sentimientos que ya los había tenido antes y los había tenido durante mi infancia. El único problema es que durante mi infancia El Salvador estaba inmerso en una guerra. Entonces no me hacía clic si habíamos firmado los acuerdos de paz en 1992. ¿Qué era esto que estaba pasando en el país? ¿Estábamos entrando en una nueva guerra o tal vez la guerra nunca terminó tan siquiera? ¿Qué era todo esto que estaba pasando? Y de ahí comienza una investigación que se llamó en su momento Gran Corrupción, pero básicamente lo que Gran Corrupción era ir a entrevistar a corruptos, a corruptores, a personas no corruptas, a otras que francamente no eran corruptas. En total fueron 88 personas, desde la época de los militares hasta ese momento. Eran personas de pensamientos totalmente opuestos, pero lo interesante era que a pesar de que eran de pensamientos opuestos, podías encontrar patrones en común en lo que te decían, en lo que sentían y en sus tomas de decisiones, lo cual era por lo menos en ese momento lo más interesante. Esa imagen que está en el medio fue en este escenario. Los que tenemos arriba de 40, cuando hablábamos de la corrupción y hablábamos de la impunidad, por lo menos en el 2014 teníamos miedo a que nos fueran a matar. ¿Por qué? Porque así habíamos crecido con ese temor. En esa foto, poca gente lo sabe, pero cuando yo comencé esa charla aquí en el 2014, en el 2015, francamente pensé que me iban a matar, pero afortunadamente no pasó. La primera lección de esa experiencia de gran corrupción fue que el problema nunca fue ideológico. El problema acá nunca fue de derechas y de izquierdas y mira que ahí vienen los indios, ahí vienen los comunistas, ahí vienen los oligarcas, ahí vienen los terroristas, los socialistas, los conservadores, los liberales. Todos esos términos existen, no cabe duda. Pero ninguno de esos términos amerita que nos estemos matando en este país. La primera lección es que el problema siempre fue biológico.
La toma de decisiones estaba basada en los ganglios de la base. Y cuando yo estoy tomando una decisión de los ganglios de la base, yo soy el bueno y todos ustedes son los malos porque piensan diferente a mí. El problema es que cuando nos paramos del otro lado, me decían exactamente lo mismo. Ellos eran los buenos y todos los demás eran los malos. Entonces, esas fueron grandes lecciones que nosotros empezamos a ver, que si teníamos cosas en común, aunque pensáramos diferentes y fuéramos de ideologías diferentes, tal vez teníamos un lugar para encontrar una tierra que nos hiciera llegar a la paz más rápido. La segunda lección: cuando yo comenzaba estas charlas, comenzaba con un mal chiste y les decía, miren, cuando van a hablar con un neurocirujano y saben que no vamos a hablar de neurocirugía y vamos a hablar de otras cosas, el país realmente está mal. Hasta que me topé con una líder, entrada en sus 70 años, una verdadera líder, que se me quedó viendo y me dijo, ¿y eso qué? Me dijo, si yo me metí a proteger a mi país siendo una ama de casa, o sea que me llevas ventaja. Y ahí entendí lo más importante y los que les quiero dejar a ustedes, todos los que estamos aquí, tenemos algo que aportar. Tenemos algo que aportar desde las ciencias básicas, como neurocirujanos, como agricultores, como amas de casa, como hijos, pero todos tenemos la responsabilidad de aportar para construir un país que realmente viva en paz. Y la tercera lección, la cual fue probablemente la más dura para mí, por lo menos aprender, porque me tardó casi 40 años en entenderlo. Y esta lección fue que, en primer lugar, los salvadoreños no nos vemos iguales. Yo no me veo igual que la persona que está en la calle, ni mucho menos con la persona que trabaja en mi casa. Yo me veo diferente. Si yo no me veo igual a esa persona, por consecuencia yo no la quiero. Si tuviera que resumir la causa de la violencia del país a través de los ganglios de la base, es bien fácil. No nos queremos. Y lo hemos demostrado consistentemente a lo largo de nuestra historia. Si no nos queremos, tampoco queremos al país. Yo quiero a El Salvador con mis ideas, pero no el tuyo, ni tampoco el tuyo, ese no quiero. Yo quiero el mío. Y si se recuerdan, los ganglios de la base viven la corteza prefrontal, a donde está el pensamiento flexible. Y el pensamiento flexible quiere decir que tenemos que generar un país a donde todos quepamos y a donde todos nos querramos. Finalmente, eso lleva a un lugar que psicológicamente se sabe y es un lugar muy oscuro. Y es la humillación extrema. La razón de la violencia de este país es la humillación extrema. Y la humillación extrema se da cuando grandes sectores de la población están deprivados de lo más elemental. Ya lo oyeron en cuanto al agua, pero lleguemos a otro punto más tenebroso, la seguridad física. No hay nada que un padre pueda hacer en contra de un grupo de personas que van a llegar en la noche y se van a llevar a mi hija. No me puedo ni imaginar cómo se debe sentir eso. En general, solo para sacar del mito una cosa, la empatía son ganglios de la base actuando. La empatía es lo más básico del ser humano, salvo que tengas una lesión en el cerebro. La inmensa mayoría de nosotros somos capaces de sentir el dolor ajeno. Si vemos a un niño sufriendo en la calle, lo vemos y decimos, uy, pobrecito, ¿cómo está sufriendo? Si vemos personas en dolor, nosotros lo vamos a sentir. Esa es la famosa empatía. Pues la empatía no basta. Hay que ir más allá de la empatía. Tratar de cambiar eso y realmente hacer un esfuerzo para cambiarlo requiere de nuestra corteza prefrontal, un gasto energético más grande, porque ahí encontramos una cosa que se llama la compasión. ¿Cómo se ve la paz en El Salvador? Como ya lo expliqué, no tengo ni idea porque ninguno de ustedes lo ha visto ni yo tampoco. Pero eso no quiere decir que no tengamos la obligación de transmitir un ideal, de poderle transmitir ese ideal a nuestros hijos
y que ellos, en conjunto con nosotros, nos ayuden a construir ese país. Lo que sí sé es que se construye 1 metro cuadrado a la vez. Para muchos de los que estamos acá, no es 1 metro, es 1 kilómetro o 10 kilómetros. Pero el hecho es que todos tenemos algo que aportar. Finalmente, el otro reto que les dejo. Querramos tanto a nuestro país y a nuestros compatriotas, aunque piensen diferente a nosotros, que el próximo presidente de este país, sea quien sea, nos haya gustado o no, si él actúa con rectitud y transparencia, ayudémosle a ganar el Premio Nobel de la Paz. Imagínense eso, un presidente salvadoreño galardonado con el Premio Nobel de la Paz. No obstante, si el próximo presidente de este país, sea quien sea, se corrompe, querramos tanto nuestro país y a nuestros vecinos para no volver a quedarnos callados y convirtámonos en astillas en sus manos. Muchas gracias.